Bienvenidos a todos en este domingo que brilla con la luz de Cristo resucitado. Vamos a recibir hoy su palabra, esa palabra que nos da porción tras porción, dosis tras dosis, para que de ella recibamos realmente una vida que no se acaba, la vida eterna. Hoy vamos a recibir un mandamiento sublime, enorme, el más importante de todos, ese que tiene el poder de dar la vida a aquel que lo cumple, aquel al cual Dios conduce a poder llevarlo, a poder cumplirlo, a poder ser miembro de su pueblo, aquel pueblo que escucha en todo la voz del Señor. Vamos a escuchar nosotros esa voz en el Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy se inserta dentro de toda la historia del Israel de la Biblia, del Israel bíblico, ese que leemos en las páginas del Antiguo Testamento, ese pueblo con el cual Dios tuvo una pedagogía, al que fue introduciendo poco a poco cada vez en mayores misterios, en una verdad más profunda de todo lo que Dios quería revelarnos. Tantas veces encontramos en las páginas del Antiguo Testamento cosas que nos sorprenden, nos parecen que contrastan con aquello que Jesús nos ha anunciado, que nos ha transmitido. Sin embargo, es todo parte de una pedagogía a través de la cual Dios lleva poco a poco, en ese caso a su pueblo y a nosotros también, a través de muchas imperfecciones, de muchas cosas que están fuera también del lugar. Nos va llevando poco a poco Dios a una verdad más plena de las cosas. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando llegó a la tierra prometida, se convirtió en un pueblo de muchos holocaustos, de muchos sacrificios. Las leyes del Pentateuco, del Levítico, etc., dan muchos sacrificios por hacer por múltiples ocasiones. Algunos de ellos son el holocausto. Holocausto significa un sacrificio que se entrega entero, del cual no queda nada en absoluto. De algunos sacrificios efectivamente quedaban restos de carne, etcétera, que iba dada a los sacerdotes. En algunos casos solamente ciertas partes de los animales se entregaban. El holocausto era un sacrificio completo. Todo lo que quedase se quemaba, todo pasaba, al otro mundo, pasaba a Dios. E Israel estaba entrenado en esta manera de dar culto a Dios, en un solo templo, a través de muchos sacrificios. Dios, a través de muchas pruebas, algunas duras, lo fue llevando a convertirlo en un pueblo de la escucha. Una de ellas fue la prueba del exilio, en la cual el pueblo de Israel en el siglo VI a.C. lo perdió todo completamente. Y entonces pararon los sacrificios, el templo quedó destruido y el pueblo de Israel empezó a entrenarse en la escucha de la Torá, de la palabra de Dios. Se empezó a reunirse en las sinagogas y empezó a hacer de la religión algo profundamente interior, profundamente del corazón. Y una fórmula culminante es este primer mandamiento que hemos oído en el Evangelio.
¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Qué es lo primero que Dios nos manda hacer? Nos manda a amar. Amar. Y el amor, como todos sabemos, es una facultad del corazón, proviene de dentro, de lo más íntimo de nosotros. Y por eso dice, escucha Israel, escucha pueblo de Dios, escucha también cada cristiano que recibimos este evangelio hoy. El Señor es nuestro Dios y el Señor es uno solo. No hay nada en este mundo, no hay ningún otro Dios que dé la vida, que dé la verdad, que llene el corazón del hombre, que le dé la existencia de modo real. Todos los demás dioses, las cosas de este mundo, prometen esa vida y no la dan. Prometen prosperidad, prometen el bien y no lo dan. Dan bienes efímeros que luego pasan y que resultan al final engañosos y no verdaderos. Amarás, dice este mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. 4 cosas enumera aquí. En el libro del Deuteronomio enumera 3. Con todo el corazón, es decir, con todo aquello que amamos. No amamos ninguna otra cosa por encima de Dios. Nadita, nada de este mundo. Amamos que esté por encima de Dios y no ponemos a nada, ni tampoco a nadie por encima de Dios. Con toda tu alma. Todos sabemos muy bien que nuestra alma tiene entendimiento y voluntad. Pues bien, amamos a Dios con todo nuestro entendimiento. Con todo nuestro entendimiento, con aquello que entendemos y también con aquello muchas veces que no entendemos. Cuando nos pasa algo que no entendemos, ahí no dejamos de amar a Dios. Y con toda nuestra voluntad, es decir, queremos hacer todo aquello que Dios quiere. Queremos que se cumpla todo aquello que Dios desea que suceda. Con toda tu mente, dice seguidamente este mandamiento, es decir, con todo tu modo de razonar. En aquello que piensas, en cómo razonas, en cómo argumentas, pones a Dios lo primero. Lo primero, porque cuando Dios está en el primer sitio, entonces está todo realmente en su sitio. Y luego dice finalmente, con todo tu ser, con todo lo que tú eres, con lo más íntimo de ti, con todo lo que tu corazón palpita, que tu sangre corre por las venas, con todo lo que tú eres, amar a Dios. Amar a Dios con toda tu existencia, con toda tu vida. Queridos hermanos, es verdad este mandamiento, es una verdad sublime. Amar a Dios, la única verdad. Amar a Dios, lo único que de verdad vale, que sirve. Amar a Dios y cualquier otra acción que hacemos en nuestra vida nos parece que palidece, que queda atrás, después de la grandeza que es para nuestra existencia. Poder amar al Dios único, poder dar a aquel que nos da de continuo. Todo esto vale más que todos los holocaustos, que todos los sacrificios, que todo lo que nos proponemos hacer, que todos los que pensamos que hacemos para agradar a Dios. Nada le agrada más que esto, que este amor a Él y en consecuencia amor al prójimo. Hoy este mandamiento brilla como una luz en este domingo. ¡Qué maravilla! ¡Qué diálogo! ¡Qué suerte tenemos de haberlo escuchado! ¡Qué suerte tenemos de que la Iglesia nos dé este diálogo maravilloso entre este escriba y Jesucristo! Hoy somos nosotros este escriba y queremos aprender este mandamiento. Amar a aquel que es amor. Amar a aquel que nos ha amado siempre y que es un amor infinito, un amor que no frena ante nada, un amor que nos amará siempre.